Madre es madre, aunque sea de cartón. La familia es la familia, y en los momentos del desahucio, cuando el desconcierto es rey. Ahí, es que de verdad se necesitan las familias y los amigos, en especial cuando necesitamos que alguien nos ayude a sacar el dedo que penetra en la llaga, y no solo en los momentos que todo marcha bien. Es fácil estar cuando todo va bien, cuando hay risas y celebraciones. Pero el verdadero carácter de una persona y de un lazo familiar se forja en la adversidad y eso la Torá no lo podía dejar pasar por alto. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos toca el alma, un tema de esos que remueven cimientos y nos hacen cuestionar dónde está el verdadero valor en nuestras vidas. Hablaremos de lealtad, de familia, de esos lazos que deberían ser inquebrantables, y de cómo, a veces, incluso esos lazos se ponen a prueba frente al escrutinio público y las presiones del poder. Hay un dicho popular que reza: mi perro puede ser malo, pero es mi perro. Si mi perro muerde a alguien, yo le compro la antitetánica, pero no permito que nadie venga a masacrarlo. Esta frase, que parece tan sencilla, encierra una verdad fundamental sobre el instinto de protección. ¿No debería ser aún más fuerte ese instinto cuando se trata de un hijo? En el ojo del huracán mediático, tenemos un caso que ha generado mucha controversia y ha puesto en evidencia una situación compleja: la relación entre la Torá y su hija, la Torita. La Torá siempre tuvo una excusa muy simple para no apoyar a su hija la Torita. En especial en los momentos que estuvo bajo el fuego de una acusación judicial luchando contra el poder del gobierno, y esto nos lleva a una reflexión profunda sobre los pilares de la lealtad familiar. Es cierto que hay hijos que en determinados momentos no escuchan a sus padres, pero aún así, no dejan de ser hijos. Y aquí es donde la situación de la Torá se vuelve aún más desconcertante para muchos. La Torá está en su derecho de sentirse enojada y defraudada, pero solo subjetivamente. Aún así eso no conlleva a que obvie, hunda y olvide a su propia hija. El enojo es humano, la decepción puede ser válida, pero ¿el abandono es justificable? La pregunta que muchos se hacen es: ¿acaso fue que la Torita vino por el alambre? ¿Significa esto que su origen o su trayectoria, por complicada que sea, justifica el silencio o el ataque de su propia madre en momentos críticos? Aquí es donde entra en juego el verdadero significado de la familia. Las familias se apoyan en las buenas y en las malas. Esto no es una frase cliché, es la base de nuestra estructura social, de nuestro refugio más íntimo. A tu hija puedes decirle que no está de acuerdo con su posición o con algo que hizo o dijo, pero tampoco te puedes hacer cómplices culpable por tu propia dejadez cuando la están fulminando, ni tampoco debes permitir que hagan una sopa con ella. El desacuerdo es una cosa, la complicidad por omisión es otra y muy diferente. Aquí viene la parte más dolorosa de esta situación, a donde surgían los cuestionamientos del vínculo sagrado. ¿Será que la Torá se olvidó de la tierna historia de amor entre ella y su hija? De los 9 meses que estuvo en su vientre. De todas esas historias de amor, aventuras y confianza, pero que ahora, al parecer, se siente impotente para ejercer la defensa, ¿o será que entre telones nunca existió ese amor filial? Otra pregunta que resonaba en el aire era: ¿será cierto que la Torá se quedará parada como testigo indiferente mientras están empujando a la hija en vida, como si fuera a su propio funeral? Pero luego escuchamos los bramidos de la Torá, porque hay muchas defensas ignoradas que se realizan más allá de la invasión fatal de las necesidades. ¿A dónde se lucha en silencio, con acciones que solo las saben las partes que interactúan? Aquellas que se efectúan aunque sea a regañadientes fuera del ojo público. Y ahora era el momento de la Torá actuar, porque cuando llega la hora de la verdad hay que ir con uñas y dientes a defender a quien queremos. En la práctica del derecho y aún en la vida cotidiana, a las personas se les defiende por algo que hizo, porque si no hizo nada, ¿de qué la van a defender? Ahí descansa la gracia de la defensa: los inocentes se defienden solos. A los culpables con pretextos, utilizando dudas razonables y negación creíble. La historia siempre recuerdan a los que no claudican, y más cuando enfrentan las maledicencias que les llegan a los que les rodean, y en especial cuando luchan por su proles, porque hasta las gallinas pelean por sus pollitos, sin cuestionarlos, sin buscar culpables ni escape, y lo hacen solo porque ellas son las madres. La naturaleza misma nos enseña esta lección fundamental de protección incondicional.
Dicen que madre es madre aunque sea de cartón, y que a nadie le duele más un hijo que a su propia madre. Pero hubo momentos en que llegamos a pensar que por la falta de accionar de la tora, estaba demostrando que al parecer ni de plástico era. Pero lo que no sabíamos era que estaba luchando a su manera. Se llegó a especular de que no le tenía tanto amor a su hija o que se había metido en miedo. Incluso llegó a surgir una pregunta llena de pavor como aquella: ¿será que la tora se quedará callada cuando defenestren a su hija al igual como lo hicieron con el detective Ángel Martínez? La fuerza da el poder, pero es el miedo quien lo perpetúa, y en eso la tora estaba muy clara, y cuando decidió actuar, logró liberar a su hija de las cadenas que la ataban. Aunque se llegó a un intermedio del proceso y ya la tora y su hija están más tranquila, no se puede negar que la ministra es arrogante e indulgente, que secuestró el ministerio creando parafernalias con agentes pagados con los impuestos del pueblo para ir tras su vendetta personal. Esa actitud de la ministra de poco amigo y de persona amargada va a perdurar por mucho tiempo en la memoria del pueblo, que no olvida cómo ella les arruinó el disfrute en familia en el asueto de Semana Santa y las fiestas navideñas. Nadie se opone al orden con la música, pero ello no obsta para que se violen los procedimientos legales. Es un deber de la ministra atender su cartón en asuntos como la delincuencia, la migración ilegal y su permisividad con el haitiano acusado de terrorismo Gilbert Biggio. En conclusión, ¿qué se puede esperar de una funcionaria implacable, que ha tomado control de un ministerio de manera ilegítima para emplear un despliegue policial y a agentes financiados por los ciudadanos para llevar a cabo una venganza personal? Amigos, esto nos lleva a una única conclusión ineludible. De cualquier manera, hay que defender a la familia. Aquí no debe reinar la moral de los inmorales, y en el fondo, Santa Farideh Raful y hasta el mismo Luis Abinader les han hecho más daños al pueblo dominicano que lo que la Torita o el mismo Ángel Martínez pudiesen haber hecho. A veces hay que llenarse de coraje y demostrarle que no importa si están en el gobierno o en la oposición, si se creen emperifollados o sublimes, para decirles que no vivimos en una monarquía y tampoco en dictadura. Siempre hay que recordarle que el poder no es por siempre y que jamás debe ser usado para avasallar a los demás, que todo lo que sube baja y que hasta los blindajes más fuertes se perforan. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale un me gusta y comparte, para que los valores permanezcan y en los procesos judiciales haya justicia y no venganza. Pero sobre todo para que seas parte de los criterios del tiempo.